El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos con esta celebración el sagrado Triduo Pascual, que es como el corazón, es el corazón de la Semana Santa, en la cual vamos a celebrar, a revivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el misterio pascual, el paso. El Evangelio que acabamos de proclamar comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se acercaba la Pascua y antes
sabiendo Jesús que llegó su hora de pasar de este mundo al Padre. Pascua significa paso. El Señor se apresura a dar ese paso de este mundo al Padre, paso terrible, doloroso, que nos abre las puertas del cielo. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ese extremo no es solamente hasta la muerte, sino hasta lo más, hasta la exageración, podríamos decir. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y un poquito más adelante, dice San Juan, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, allí también está el misterio de la Pascua, aquel que había venido de Dios, había salido de Dios, el Hijo de Dios que se hace carne, se hace hombre, comienza ese abajamiento, y que volvía a Dios, consumado el misterio pascual, llegando a la máxima humillación, asumiendo el pecado del mundo entero, cargando sobre sus espaldas el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad, introduciéndose en el sufrimiento y pasando por la muerte y descendiendo incluso hasta los infiernos, como proclamamos en el credo. Allí culmina el abajamiento, el anonadamiento de Cristo y comienza el ascenso. Había salido de Dios y a Dios volvía. Y en ese momento sublime, en el cual se reúne con sus discípulos para celebrar lo que estamos celebrando hoy, la Cena del Señor, que es la última cena judía y la primera misa, la primera cena del Nuevo Testamento. Por eso hoy es el día de la Eucaristía, hoy es el día del sacerdocio. Allí el Señor, después se levanta de la mesa, se quita el manto y realiza aquel gesto que hoy vamos a repetir, el lavatorio de los pies. El Señor, en ese anonadamiento, se postra delante de sus discípulos y le lava los pies para darnos ejemplo. Es como el testamento del Señor. Allí nos da ejemplo, no solamente nos enseña con su palabra el mandamiento del amor, hoy es el día de ese legado, el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y para darnos ejemplo de eso, se postra delante de sus discípulos y le lava los pies. Allí reacciona Pedro, como hemos escuchado en el Evangelio. Eso no va a suceder. Nuevamente Pedro, impulsivo, quiere comprenderlo todo y el Señor insiste hasta que Pedro accede. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, báñame completamente. Allí también Pedro exagerado. Y el Señor hace referencia a que ya están limpios. Esa convivencia con el Señor ha purificado el corazón de los apóstoles, pero no todos están limpios, dice el Señor, y allí revela misteriosamente, y solo algunos, entendemos que a San Juan en un principio, revela quién lo iba a entregar. No todos están limpios. Esperemos que todos estemos limpios al comenzar el triduo pascual. El Señor quiere que resucitemos también en esta Pascua. Si alguno necesita purificarse, pues todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo.
de hacer una buena confesión, de limpiar el alma. Y el Señor nos pide la purificación total, la del corazón, la del alma, la de los pies. Dice San Agustín que los pies son como los afectos del alma. Podemos estar en gracia de Dios, pero en este mundo lleno de peligros, lleno de tentaciones, tan débiles que somos, fácilmente se nos ensucia los pies en el andar. Tenemos que una y otra vez purificarnos del pecado. Porque el pecado es algo serio, que ofende al Señor. Pedro estaba limpio y sin embargo, momentos después, llegó a negarlo. Le faltaba mucho todavía a Pedro. Cuánto aprendieron los discípulos, cuánto aprendió la Iglesia y cuánto tenemos que aprender nosotros de este ejemplo de Cristo del lavatorio de los pies. Él nos da ese mandamiento que resume todos los mandamientos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya ese mandamiento estaba en el Antiguo Testamento, pero hay algo nuevo, como yo los he amado. El Señor nos amó, como decíamos, hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por la persona amada. Tenemos que amarnos entre nosotros hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta, y hasta llegar a dar la vida por el prójimo. Ámense los unos a los otros. Cuenta la tradición que el apóstol Juan, el discípulo amado, el que estuvo bien cerquita del corazón de Jesús, recostado en el corazón de Jesús en la última cena, él que era el único que quedaba vivo, ya viejito, casi 100 años, era el último de los apóstoles, muchos discípulos se acercaban a él a pedirle algún consejo, y él repetía siempre lo mismo. El mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. ¿Por qué Juan repetía eso? Le preguntaron. Porque ahí está todo. Allí está la esencia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la Iglesia aprendió bien ese mandamiento. Cuenta también la historia que los primeros cristianos se amaban entrañablemente entre ellos, tanto que los paganos veían eso. Mirad cómo se aman, miren cómo se aman. Podrán decir las personas que se acercan, aquí tenemos la gracia de que muchas personas se van acercando a reconciliarse con Dios, a reencontrarse con Él después de muchos años en este lugar de gracia. Encuentran todas las personas que nos miran de cerca o de lejos ese amor entre nosotros. A veces encuentran lo contrario y se alejan. Hoy el Señor nos da ese mandamiento y tenemos que hacer una especie de examen de conciencia y corregirnos en eso. Y no excluir a nadie. El amor entre nosotros es un mandamiento y es posible con la gracia de Dios. San Pablo entendió muy bien este mandamiento y les repetía a la comunidad de Corinto la caridad. Sin la caridad no son nada. Sin caridad, aunque tenga el don de hacer milagros, aunque tenga el poder de expulsar demonios, si no tengo caridad, si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. La caridad es paciente, la caridad todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. Es benigna, piensa bien del prójimo. Pidámosle mucho al Señor en este día el poder crecer en amor entre nosotros, amor al prójimo. Prójimo es el que está cerca.
el más cercano, y todos, sin excluir a nadie. El amor que el Señor nos enseña llega incluso hasta los enemigos. Amen a los enemigos, devuelvan bien por mal. Eso es posible con la gracia de Dios. Me decía el demonio, perdón que cite al demonio, pero aquí lo podemos citar porque lo escuchamos cada tanto, pero últimamente, desde hace un tiempito hasta ahora, en varias ocasiones, varias personas, el demonio en ellas, gritaba: el amor no existe. El amor no existe. Y yo creo que eso que es obra del demonio, ese veneno, llega al corazón de muchas personas. Hay personas y jóvenes y tal vez niños que ya están como desengañados con tantas heridas, tantos sufrimientos, y dejan de lado lo más grande que el Señor nos ha querido comunicar, que es el amor. El amor no existe, decía el demonio. Claro que existe, ahí nos pusimos a pelear, ¿no? Y con argumentos de la Sagrada Escritura, porque si Dios es amor, como dice San Juan, y como dice la Escritura, que el que niega a Dios es un necio, dice el necio: para sí no hay Dios, eres un necio, le decía. Cállate. Se le habían acabado los argumentos, porque él bien sabe que el amor viene de Dios, y el amor es el que triunfa sobre el odio, y el amor es lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Y el amor entre nosotros no es un sentimiento bonito, no es algo meramente humano, sino que viene de Dios. Nos podemos remontar hacia la fuente. Dios es amor, como dice San Juan, y de Él viene el amor. Y San Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nos podemos remontar a Dios, y en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, el amor es Dios, el amor del Padre y del Hijo. Él es el que nos comunica ese amor, para que podamos precisamente cumplir con ese mandamiento humanamente imposible. Si nos desconectamos de Dios, pues se enfría, el amor se enfría, se desvía, se desvirtúa y se pierde. Y allí gana el enemigo. ¿Quieren liberarse del enemigo? Pues trabajen en el amor. Ese amor del cual está lleno el corazón de Cristo. Lleno del amor de Dios, una hoguera de amor. Ahí tenemos que beber de la fuente del amor que viene de Dios. Y junto al mandamiento del amor, hoy celebramos la Eucaristía. Es el día de ese regalo tan grande del amor de Dios. Tanto nos amó Dios que quiso quedarse con nosotros. No a través de imágenes, qué bueno que tengamos imágenes. No a través de su palabra, palabra santa, palabra de Dios, el Evangelio. Mucho más que eso, la Eucaristía es su presencia real, verdadera, sustancial. No es un signo, no es una imagen, es presencia verdadera, real y sustancial, con todo su ser, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Allí está Dios, lo adoramos, está con todo su ser, regalo inmenso del amor de Dios. Hoy agradecemos ese don de la Eucaristía. Allí se ve también la humildad de Cristo, así como cuando se abaja a lavarle los pies a sus discípulos, así también al quedarse entre nosotros, se esconde en algo tan
sencillo, tan frágil, escondido, el Jesús escondido, para ser incluso alimento nuestro, para que lo podamos comer con las debidas disposiciones. Es un regalo inmenso. También el demonio no solo que quiere destruir el amor, sino que se va contra la Eucaristía. Eso lo vemos de una manera única en estos tiempos. El demonio quiere destruir la Eucaristía. Recuerdo hace un tiempo que también el demonio ya ante la presencia eucarística, que por algunas circunstancias tuvimos que traer el Santísimo, el demonio ya dejó de lado al sacerdote y se dirigió directamente a Jesús, peleando de alguna manera con él y reclamándole: ¿por qué te quedaste así? ¿Por qué te quedaste de esa forma? ¿No te bastó con hacerte hombre? ¿No te bastó con morir en una cruz y resucitar? ¿Por qué quisiste quedarte así? ¿Para que te pisoteen? Ahí quiso sacar provecho, ¿no? Recordando tal vez todas las profanaciones y cosas que en definitiva son obra del demonio, pero reclamándole: ¿por qué? El demonio ataca duramente la Eucaristía, que es el sol. Así como si faltara el sol en este mundo, todo comienza a perecer, así si falta la Eucaristía, todo se viene abajo en el mundo espiritual. Como bien decía el Padre Pío, que podría el mundo existir sin el sol, pero no sin la Eucaristía. Si llegara a faltar ese alimento, pues el mundo moriría de hambre. Sería el fin del mundo. Creemos que nos acercamos a ese fin de los tiempos porque no solo porque la caridad se va enfriando, sino porque la Eucaristía está siendo atacada duramente. Tenemos que defender la Eucaristía. Y junto a la Eucaristía, otro regalo grande es el sacerdocio. Hoy es el día del sacerdocio porque la Eucaristía y el sacerdocio están íntimamente unidos. El sacerdote es para la Eucaristía y la Eucaristía para el sacerdote. Dios ha querido instituir, inmediatamente al instituir el sacramento de la Eucaristía en la última cena: tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ordena sacerdotes a sus discípulos para que perpetúen ese misterio hasta que Él vuelva, hasta su segunda venida. Hagan esto en memoria mía. Y en aquel momento, aquellos discípulos y a través de ellos, todos los sacerdotes hasta el fin de los tiempos, tienen ese poder de consagrar, que es la tarea, el oficio, la misión más importante del sacerdote. Poder consagrar en el nombre de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. 3 misterios que tenemos que agradecer, 3 misterios que tenemos que revivir: el mandamiento del amor, la Eucaristía y el sacerdocio. 3 misterios que de alguna manera nos remontan a la Santísima Trinidad, que es la causa de todos los dones. El amor, como decíamos, que viene del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo, que viene a habitar en nosotros. La Eucaristía, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y el sacerdocio, que de alguna manera representa al Padre. Por algo le llamamos al sacerdote Padre. El demonio también ataca al sacerdote en estos tiempos como nunca. 3 cosas que el demonio quiere destruir. Vivimos una crisis en la Iglesia, una crisis sacerdotal. Buena parte es obra del enemigo, buena parte es debilidad humana,
porque es un tesoro que llevamos en vasijas de barro, que somos nosotros. Hay una desacralización de la Eucaristía, cada vez más, tantas profanaciones, y se va enfriando la caridad. Tenemos que nosotros vivir especialmente esos 3 misterios que hoy la Iglesia nos recuerda y se reviven. Tesoros que están en manos nuestras, que son manos de barro, vasijas de barro. Adorar la Eucaristía, vivir de la Sagrada Eucaristía, honrar al sacerdote, orar por los sacerdotes, ayudarlos cuando flaquean y vivir verdaderamente el amor, que no es fácil. Nuestra naturaleza pecadora inmediatamente florece en rencores, resentimientos, divisiones, envidias, celos, etcétera, etcétera. Y tenemos que amar. La solución a todo eso es el amor. El amor que no es mero sentimiento, sino muchísimo más que eso, y que tiene que ver con el sufrimiento. Por eso decía la Madre Teresa, hay que amar hasta que duela. Y el Señor decía, ¿no?, hasta dar la vida. Y dar la vida es morir, es sufrir. No tenemos que tener miedo a amar. Y no falsifiquemos el amor. Hoy está falsificado eso. No falsifiquemos el amor. La Virgen, que es obra del amor de Dios, triunfará y quiere triunfar en nuestros corazones. Y está triunfando. Ella que es la Madre de la Eucaristía, ella que es la Madre especial de los sacerdotes y la Madre del amor hermoso.